Hola a todos, bienvenidos a AutoExpert Latam. Soy Sergio Orjuela y les doy una calurosa bienvenida a una nueva cápsula de Expert History. El día de hoy retomaremos el estudio de la historia y para esto vamos a tener un invitado muy especial. Se trata del más grande constructor de vehículos franceses, Renault. Para comenzar entonces debemos mencionar algo acerca de la visión de esta gran compañía, y es que Renault siempre se ha destacado por su instinto a la hora de lanzar productos nuevos al mercado, en los que ha ido abriendo precisamente nuevos nichos en términos de diseño, como lo fueron en este caso el Renault Espace, el Renault Scenic e incluso por allá en 1992 el Renault Twingo. Todos estos vehículos tienen algo en común y es que han supuesto una auténtica revolución en el mercado automotor mundial. Habiendo tenido esto como un abrebocas, vamos a comenzar hablando de Louis Renault. Es el gran visionario, el gran maestro, hombre con una impresionante capacidad de inventiva, nacido en París el 12 de febrero de 1877. Fue el cuarto de 6 hermanos, hijo de Alfred Renault, un hombre, un comerciante muy próspero en París, que se dedicaba precisamente a la comercialización y producción y comercialización de ropa y de botones. En ese orden de ideas debemos mencionar que Luis, pues un apasionado de la mecánica, a los 14 años tomó una porción del patio trasero del jardín de su casa en Villancourt y allí construyó su primer taller. Ahora bien, con 21 años, con apenas 21 años, decidió modificar un triciclo de Dion para construir su primer automóvil a los 21 años. Y en ese orden de ideas, pasada la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor francesa, dado el gran aporte que tuvo por el diseño y la producción de maquinaria militar que se requirió para proteger su país. En 1944, ya casi que finalizada la Segunda Guerra Mundial, es encarcelado, acusado de colaborar con las fuerzas nazis, los alemanes, y muere en prisión sin haber recibido, en este caso, una condena en Fresnes, en la ciudad de Fresnes, el 24 de octubre de 1944. Bueno, vamos a continuar hablando algo sobre el pionero. Vamos a tener en cuenta que la historia de Renault es bastante injusta y triste, no solo porque tuvo que superar la muerte de su hermano Marcel en la gran carrera París-Madrid, sino que también pues tuvo que soportar que los nazis tuviesen que invadir sus fábricas y finalmente ver con sus propios ojos cómo quienes lo habían felicitado y adulado después de la Primera Guerra Mundial vendrían a ser sus enemigos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para 1898, Luis produce su primer vehículo. Este vehículo es el famoso Renault Voiturette tipo A. Logró conseguir 12 pedidos para el año 1898. Un año después patentó una caja de cambios de 3 relaciones para este vehículo y apareció también su evolución, el Renault Voiturette tipo B, con un motor de 450 centímetros cúbicos, refrigerado obviamente por aire, con una carrocería de tipo coupé apenas para 2 personas, y al finalizar este año, en 1898, se habían producido 76 vehículos. Vamos a conocer un poco de los detalles técnicos de esta Voiturette tipo A. Su motor contaba con un cilindraje de 273 centímetros cúbicos. Era un motor monocilíndrico que producía apenas 2 caballos de potencia. Su velocidad máxima era de 32 kilómetros por hora, una velocidad interesante por entonces, dado que no existían carreteras que cumpliesen con normativas de calidad como las que tenemos obviamente en estos tiempos. El peso de este vehículo era de 280 kilogramos. Bien, aquí tenemos la fachada
principal de la compañía creada por Louis Renault y sus hermanos, conocida como Renault Frères, hermanos Renault. Renault Frères fue fundada el 25 de febrero de 1899 por Louis, por Marcel y por Fernand. Los tres directamente pues, estuvieron involucrados en el negocio de automóviles desde muy temprana edad. Para 1899, Renault Frères daba trabajo a 110 personas y su sede central se encuentra en donde todavía pues sobreviven las instalaciones de Renault en Francia, en Boulogne-Billancourt, en Francia. Bueno, para 1900 vamos a ver que se presenta el primer logotipo de la marca, con el cual vendrían a ser comercializados todos sus vehículos a partir de entonces. Vehículos producidos por Renault Frères. Este es el primer logotipo que tuvieron los vehículos Renault en el mundo. Y ese mismo año se lanza una nueva evolución. Estamos hablando del Renault tipo C3, 3,5 HP Tonneau. Fue presentado en el Salón del Automóvil de París de 1900, donde pues precisamente los hermanos Renault participaron como fabricantes de automóviles por primera vez. El tipo C pues fue el primer coche, se recuerda como el primer vehículo de 4 plazas o para 4 pasajeros producido por Renault. Vamos a tener en cuenta que el tipo C ofrecía un motor de 450 centímetros cúbicos, monocilíndrico, producía 3 caballos de potencia, alcanzaba una velocidad máxima de 30 km por hora y su peso era de 450 kilogramos. Ahora bien, vamos a rodar unas diapositivas para que podamos conocer de una manera muy detallada cómo fueron evolucionando a una velocidad extremadamente rápida los diseños, los conceptos y obviamente las plantas motrices de los vehículos Renault. Para 1901 se lanzaba al mercado el Renault tipo D de 4,5 caballos de potencia, unas carrocerías muy elegantes y elaboradas para la época, así como también se empezaron a producir vehículos que tenían un fin eminentemente deportivo, prácticamente ligado a la competición. Aquí es donde mencionamos el Renault tipo K de 1902 en la parte inferior. Para 1903 aparecería el Renault 10cb Limousine, aquí en la parte superior, una carrocería muy elaborada, muy elegante. Y en la parte inferior aparecería también, para 1905, un Renault tipo Y10HP. Bueno, este año es un año supremamente importante, 1905, porque comercialmente hablando, Louis Renault recibe un pedido muy grande de vehículos. Estamos hablando precisamente del Renault 8CB. Con este Renault 8CB, Louis recibió un pedido para producir 250 taxis para la ciudad de París. Este vehículo pues estaba propulsado por un motor de 2 cilindros, un bicilíndrico, con una inusual velocidad máxima de 35 km por hora. Las fábricas de la marca para este año adoptan la producción en serie. Y un año después, para 1906, se presenta un nuevo logotipo. El logotipo de la marca presenta unas profundas modificaciones, dado que ahora incluye la imagen frontal de uno de sus autos, enmarcado por un engranaje, rodeándolo totalmente. Para 1906 aparece el Renault tipo V 2030 Limousin y para 1908 aparece por primera vez el Renault tipo AX. Para 1909 aparece el primer Renault 18 CV con carrocería de tipo coupé convertible y para 1909 aparecería el Renault tipo VX 1420 HP Limousine. En 1912 comienza prácticamente, es la antesala a la Primera Guerra Mundial y vamos a tener como ejemplo aquí un Renault AX Limousin. ¿Por qué este Renault AX es tan famoso? Prácticamente porque fue el Renault que se hundió en el Titanic.
Es el único vehículo del cual todavía se cuenta con documentación de embarque en el más famoso transatlántico del mundo, y fue en este vehículo donde sus protagonistas tuvieron un encuentro amoroso. Este modelo de Renault se volvió pues especialmente popular, ya que prestó servicio como taxi en París en la Primera Guerra Mundial, y de igual manera fue el vehículo utilizado para llevar los soldados al frente de batalla. Este Renault AX contaba con un motor de 1060 centímetros cúbicos, bicilíndrico, una potencia de 10 caballos, su velocidad máxima era ya de 55 kilómetros por hora y el peso era de 750 kilogramos. Para 1913, la compañía de Louis Renault ya empleaba a más de 4.000 trabajadores. Ese año la producción de vehículos superó las 10.000 unidades, y vamos a tener en cuenta que una vez la empresa consolidada dispone ya de una red alrededor del mundo, una red de distribución de concesionarios de 31 puntos. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la empresa fabrica camiones, camillas, ambulancias e incluso autobuses. Bueno, otros ejemplos para el año de 1912 son el Renault tipo AX Tourer, que vendría siendo un coupé convertible para dos personas, y en 1915 aparecería el Renault DSB Tourer también. 1917. Para 1917 aparece el famosísimo tanque acorazado Renault FT-17. Es considerado como pues, el tanque ligero más conocido de la Primera Guerra Mundial. De igual manera es considerado como el primer tanque moderno con una torreta de armamento principal sobre el casco acorazado o blindado y movido por orugas. Renault fue premiado por ello, gracias a ello pues recibió unos reconocimientos por parte del gobierno, y bueno, esto ayudó a inclinar la balanza para que las batallas pues llegaran a un feliz término para los ejércitos franceses. Este Renault FT-17 se movía gracias a un motor de 4.500 centímetros cúbicos de 4 cilindros en línea. Desarrollaba una potencia de 39 caballos, una velocidad máxima de 7 kilómetros por hora y su peso era de 6.500 kilogramos o 6.5 toneladas. Ahora bien, ese mismo año aparecería el Renault tipo EU. Ese tipo EU fue el único modelo de Renault fabricado durante y después de la Primera Guerra Mundial. Vemos que las carrocerías de Renault eran muy elegantes, supremamente refinadas para la época, y a su vez, pues las mecánicas tampoco desentonaban con la apariencia visual, ya que permitía ser movido por un motor de 2.800 centímetros cúbicos de 4 cilindros en línea, 12 caballos de potencia, una velocidad máxima que oscilaba entre 38 y 64 kilómetros por hora, y un peso que ya alcanzaba los 1.600 kilogramos. Para 1919, Louis Renault es el industrial privado más poderoso e importante de Francia. Y para 1919 se presenta el segundo logotipo de Renault, en honor a la fama alcanzada por el tanque acorazado por el FT-17. Este vendría siendo el nuevo logotipo de la compañía. Bueno, estos flyers, estos volantes, aparecerían como parte de la publicidad de la marca en los principales periódicos o en el principal periódico parisino, en donde pues ya se ofrecían, en este caso, automóviles de entre 10 y 40 caballos de potencia, camiones con capacidad de 1 a 7 toneladas, y tractores o maquinaria agrícola. Todo este era el portafolio de Renault para 1920. Para 1921 aparecería el Renault tipo JP Town Car, una limusina enorme con una presencia verdaderamente espectacular,
Y para 1923 aparecería la evolución, el Renault tipo JV1 Phaeton, que también pues tendría una imponente presencia en las calles parisinas. Para 1923 aparecería el tercer logotipo de Renault. Se inscribe por primera vez en forma literal el nombre de la compañía en el logotipo. Bien, para 1924 aparecería el famoso Renault 10CB tipo MH. Este vehículo era considerado el Renault 10CB 6 ruedas porque hacía parte del bastidor 6 ruedas a cada lado de la carrocería para un total de 12. Es muy famoso porque entre 1924 y 1925 atravesó el desierto del Sahara y gran parte del continente africano, recorriendo alrededor de 23.000 kilómetros con 3 vehículos suministrados por Louis Renault. En la parte inferior vemos una de las primeras tractomulas, entre comillas, de la compañía. Se trata del Renault tipo MZ. Este vehículo contaba con un motor de 3.200 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, desarrollaba una potencia de 17 caballos en este caso, y la capacidad de arrastre se encontraba alrededor de los 5.000 kilos o 5 toneladas. Bien, para 1925 aparece por primera vez la figura del rombo o la figura del diamante en el logotipo de Renault. A su vez, se mantenía el nombre de Renault grabado dentro del mismo. Bien, para 1926 aparece uno de los primeros intentos para desarrollar autobuses junto con la compañía Semia en París. De allí surge el Renault PM. Este Renault PM fue pues, el primer autobús producido en serie por el fabricante francés, por Renault. Contaba básicamente con un chasis o con un bastidor rebajado para mejorar la accesibilidad a la carrocería, el confort, la estabilidad en orden de marcha y obviamente la seguridad. Todo esto con el fin de bajar el centro de gravedad del vehículo. Este Renault PM contaba con un motor de 5.030 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, potencias que oscilaban entre 30 y 45 caballos de potencia. Para 1929 aparece el Renault Monastella Cabriolet en la parte superior, y ese mismo año aparecería el Renault Reina Stella Cabriolet también, como parte de la renovación de los productos presentados una década antes. En 1930 vamos a ver que pues, la compañía comienza la fabricación de vehículos destinados al servicio público o al transporte público, incluyendo autobuses, camiones e incluso ferrocarriles. Vamos a tener en cuenta que asimismo se incrementa gradualmente la producción y comercialización de automóviles, modelos como el Prima 4 que aparece aquí en pantalla y el Diva 4 fueron vehículos diseñados y desarrollados con un enfoque puramente económico, vehículos populares. Aquí en la parte inferior argumentaban 125 kilómetros por hora, una potencia de 11 caballos y 11 litros de consumo de combustible cada 100 kilómetros. Para 1930 y 1931 aparecen los camiones más grandes comercializados hasta el momento por Renault. De hecho, Renault introduce motores diésel para todo su portafolio de vehículos comerciales y es un claro ejemplo del camión más grande construido hasta entonces, que era para 1932 el Renault VT Diesel. Este camión pues tenía un motor verdaderamente grande, un motor de 10.590 centímetros cúbicos, de 6 cilindros en línea, producía 87 caballos de potencia y su peso en orden de marcha era de 12.000 kilos, 12 toneladas. Para 1932 aparece la evolución del Renault PN, refiriéndome a vehículos comerciales con fines de servicio público. Aparece el Renault TN6.
Este Renault TN6 fue uno de los buses más populares en París y característicos pues obviamente de las calles de esa misma ciudad. El modelo pues empezó a circular en las calles en 1932 y se mantuvo vigente con muchas modificaciones y actualizaciones hasta el año de 1969. Hubo en este caso pues tres versiones. La primera, la TN6A, se caracterizaba por su plataforma abierta y en la parte posterior precisamente estaba ubicado el cobrador de los tiquetes o de los pasajes. Este Renault TN6 tenía un motor con un cilindraje de 7.980 centímetros cúbicos, 6 cilindros en línea, una potencia de 67 caballos y su peso total en orden de marcha era de 7.100 kilos. Para 1933 aparece el Renault Nerva Sport Cabriolet y para 1934 el Renault Viva Grand Sport Sedan. Bien, para 1935 vamos a ver que debido al peso adquirido como fabricante de aviones y de motores de aviación, Renault compra la sociedad de aviación Caudron. Caudron se considera la sociedad de aviación más importante de Francia en ese entonces. Esta adquisición pues permite la consolidación de una nueva rama de negocio y en ese orden de ideas, este mismo año, en 1935, se constituye la sociedad Renault Aviación. Esto permitiría que Luis Renault se convirtiese en uno de los accionistas y administradores de la recién constituida Air France. Bien, en 1938 aparece un vehículo supremamente importante para la marca. Sería conocido como el Renault Suprastella. El Suprastella, después de 40 años de haber producido su primer vehículo, Renault lanza este vehículo demostrándole al mundo y a la industria que era una empresa supremamente sólida. Este Suprastella era un sedán de lujo que tenía un motor de 8 cilindros en línea y para 1938 era un vehículo que alcanzaba 134 kilómetros por hora. Debemos tener en cuenta que construido en vísperas de la Segunda Guerra Mundial fue el Suprastella el último de las limusinas más lujosas construidas por Renault para la época. Esto cambiaría rotundamente durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El Suprastella tenía un motor de 5.448 centímetros cúbicos, 8 cilindros en línea, una potencia de 31 caballos. La velocidad máxima, recordemos, era de 134 kilómetros por hora y su peso era de 2.750 kilogramos. Para 1939 vemos la aparición nuevamente de vehículos pequeños con un enfoque marcadamente popular y es allí donde encuadra el Renault Yuba 4 Saloon. Y empezamos a ver nuevamente la producción y comercialización de camiones con el fin de transportar tropas. Es aquí donde se pone como ejemplo el Renault tipo AHN2. Bien, entre 1939 y 1945 acontece la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ocupan París y toman las fábricas de Renault para producir material bélico para los ejércitos del eje, para los ejércitos alemanes. Renault produjo más de 30.000 vehículos para los alemanes. Tenía muy buena relación con varios ministros del régimen Vichy. El régimen Vichy no fue otra cosa que un gobierno títere liderado por el mariscal Philippe Pétain. Así que debido pues, a estas relaciones, Louis Renault fue acusado de colaborar con los ejércitos nazis y en ese orden de ideas de traicionar a su propia patria. La Segunda Guerra Mundial nos deja que Louis Renault caería enfermo en el año de 1942. Muchos dicen que cayó enfermo de afasia, otros dicen que se complicó su salud debido a una infección urinaria.
probablemente provocada por problemas de salud generadas por el estrés que le produjo saber que ejércitos extranjeros invadieron sus factorías, sus fábricas. Fallece en prisión antes de ser condenado, poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Poco después, el mismo gobierno francés expropia la empresa a sus herederos y la nacionaliza. Es allí donde se da el resurgimiento de la Régie Nationale de Saucisson-Renault. Tras el fin de la ocupación alemana, Renault fue nacionalizada, resurgiendo de sus propias cenizas bajo la administración de Pierre Lefèvre como empresa pública. A partir de entonces, a partir de 1945, Renault dejaba de ser una empresa privada y pasaría a ser una empresa pública dedicada a la producción de vehículos meramente utilitarios. Aquí vemos el primer logotipo que se estableció de Renault como compañía pública y en ese mismo orden de ideas la presentación de la Régie Nationale ante su propio pueblo. En 1947 aparece un vehículo muy famoso y exitoso para la compañía. Estamos hablando del Renault 4CV y para ese mismo año aparecen los primeros furgones o furgonetas de reparto. Aquí hablamos del Renault 1000 kilogramos. ¿Por qué ese nombre? Porque es la capacidad de carga de dicho vehículo para transportar y entregar mercancías. Bien, para 1956 aparece el famosísimo Renault Dauphine o Renault Delfín. Era conocido como el Proyecto 109. Ese Proyecto 109 arrancó realmente en 1951 y fue la evolución del Renault 4CV, del cual hereda la solución que consiste en que mecánicamente pues todo se encuentra atrás, el motor se encuentra colgado por detrás del eje posterior, del eje trasero. Este vehículo, el Renault Dauphine, perdón, al igual que el Citroën 2CV, la sombrilla, el Volkswagen Escarabajo, el Morris Minor e incluso el Fiat 500, pues fue uno de los modelos pioneros para la época de posguerra, relacionados con el concepto moderno de coche económico para Europa. Esta fue la versión francesa de el Mini británico y del italiano Fiat 500. Ahora bien, vamos a conocer un poco de las características mecánicas del Renault Dauphine. Este vehículo contaba con un motor cuyo cilindraje era de 845 centímetros cúbicos. Contaba con un motor de 4 cilindros en línea, una potencia de 32 caballos. La velocidad máxima realmente era bastante interesante porque alcanzaba 115 kilómetros por hora y su peso era bastante reducido, se quedaba en 630 kilogramos. Ahora bien, para 1958 Renault se anima a producir vehículos más deportivos que pudiesen, en este caso, dar a conocer la marca con otros nichos de mercado. Estamos hablando de vehículos de tipo cabriolet, en donde aparece el famoso Renault Floride o Renault Florido en 1958 y aparecen evoluciones de vehículos de camiones de reparto como lo fue el Renault Delivery Truck de 1958. Bien, este mismo año debemos recordar con especial cariño a el Brujo. Vamos a hablar un poco del Brujo. El Brujo no fue otra persona que el gran ingeniero italo-francés Amadeo Gordini. Para muchos de ustedes el nombre Gordini tiene un peso increíble y una importancia bastante alta dentro de Renault. Vamos a ver por qué. Tras haber caído en bancarrota el ingeniero italo-francés Amadeo Gordini en 1957, pues es llamado para trabajar en las filas de Renault. ¿Por qué fue apodado el Brujo? Precisamente. Brujo en francés es Le Sorcier. Le Sorcier porque pues tenía una habilidad increíble para echar mano de las mecánicas y producir motores increíbles. Vamos a ver que es contratado como preparador de motores para la marca francesa
creando la primera división de vehículos deportivos dentro del portafolio Renault. Su primer proyecto fue crear un automóvil pequeño a partir del Renault Dauphine, con motor de 4 cilindros en línea que no superase 1 litro de cilindraje, 1000 centímetros cúbicos, y que tuviese acoplada una caja de 4 velocidades manual. En la parte inferior vemos al brujo, Amedeo Gordini. Bien, ya para 1958 debemos mencionar la famosa carrera o el rally de Monte Carlo. Renault se las arreglaba como fuera para ser competitivo en sus carreras y sus coches comenzaban a ser muy populares en el mundo de la competición, especialmente de los rallies, a tal punto de conquistar grandes victorias como en este caso la obtenida por los franceses Guy Mongrels y Jacques Ferretivo. Estos pilotos pues comandaron en el año 1958 un Renault Dauphine y se coronaron campeones del Rally de Monte Carlo. Obviamente era una versión Gordini, tenía modificaciones en la culata, en las válvulas y el carburador para aportar 6 caballos adicionales. Para 1959 aparecerían las primeras Renault Estafette. Estas Renault Estafette fueron realmente las primeras minivans producidas por la compañía, y también apareció ese mismo año el Renault Caravelle, la evolución del Renault Florido. Ese mismo año, en 1959, se presenta el quinto logotipo de Renault. Vamos a ver que la figura del rombo tendría por última vez presente el nombre de Renault escrito dentro de sí mismo. Hasta aquí el primer capítulo de la historia de Renault. Hemos llegado hasta 1959. Para el siguiente capítulo, los invito a que no se lo pierdan. Vamos a comenzar con la década de los 60. Vamos a empezar precisamente con la década en donde se empieza a escribir la historia de Renault en Colombia, por ejemplo, en nuestro país. De tal manera que espero que toda esta información haya sido supremamente útil para todos los apasionados y fanáticos de la marca francesa. Nos encontramos en un siguiente capítulo. A todos ustedes, muchas gracias.